Bienvenidos a Relatos Extraños. Recuerdo que yo tenía como unos 10 años y veníamos bajando la sierra porque habíamos ido a San Pablo a dejar a mi hermana, que era maestra del CONAFE, y nos agarró la noche en ese pueblo. Bajamos la sierra como a las 8 de la noche más o menos, y esa noche había mucha neblina. Antes de llegar a ese tramo nos dimos cuenta que nos rebasó una camioneta del mismo color de la nuestra. Y yo recuerdo que le dije a mis papás que nadie iba manejando la camioneta que nos rebasó, pero no me hicieron caso. Mi papá decidió seguirla porque como había mucha neblina, pues quería guiarse mejor con ese carro. Cuando de repente mis papás y yo clarito vimos cómo la camioneta se fue manejando hacia el lado contrario. Y mi papá ya la iba a seguir cuando mi mamá le gritó: «¡Cuidado, que ahí está el voladero!», que es un barranco gigante. Así le decimos en Oaxaca. Mi papá dio el volantazo y cuando vimos entre la neblina, ahí estaba el puño de cruces. A la semana siguiente que llegó mi hermana, le platicamos lo que había pasado y ella nos contó que en ese tramo hubo un accidente y cuenta la gente que ahí pasan muchas cosas y entre esas es la de un carro que te guía al voladero y hace que te voltees por seguirlo. Y justo ahí hay un cerro que le dicen el Cerro del Diablo, porque se parece a la cara que tiene el diablo. Hace muchos años yo trabajé en la construcción y conocí a un arquitecto que era el encargado de construir esos edificios. Recuerdo que yo le hice una pregunta porque había escuchado muchas cosas acerca de que sacrificaban gente cuando estaban construyendo algo. Yo le pregunté si era verdad lo de sacrificar para la construcción y él me respondió que sí era verdad, que esas personas son las que llegan de otros estados buscando trabajo. Son personas vulnerables que a veces no saben ni leer ni escribir muy bien y se aseguran de que no tengan familia cerca para que nadie pueda reclamar. En esa época yo estaba trabajando en unos edificios que están en Bosques de Laureles en el Estado de México y estuve ahí varios años. Hace como un mes pasó algo muy extraño. Desapareció un muchacho y se dijo que supuestamente se lo había llevado el río porque había intentado salvar un perrito. Supuestamente estuvieron por días y días buscando su cuerpo, pero después algunas personas en comentarios anónimos dijeron que eso era una mentira, que el muchacho lo habían usado como sacrificio en la obra donde trabajaba. Incluso a esas personas que dejaron testimonio anónimo dijeron que estaban bajo amenaza, pues ellos vieron cuando el chico llegó a trabajar, pero jamás salió, y que para justificar la desaparición dijeron que lo habían visto junto al río, intentando salvar un perrito. Todo quedó en que seguían buscando el cuerpo, pero las noticias dejaron de hablar de ese tema. Hace ya varios años fui vendedor en una agencia muy grande de automóviles en Monterrey. Las instalaciones son enormes, tienen 3 niveles. El nivel más bajo es el del taller, donde llegan los autos a servicio y los preparan para exhibición y venta. Pero los fines de semana, el sábado y el domingo, está totalmente vacío. Se ve oscuro y muy lúgubre. Como es un almacén obvio, solo queda el personal de venta, pero en el nivel del medio, que son unas 6 personas más o menos y el vigilante, este llega después de las 6 de la tarde aproximadamente. Pero ahí cuentan que se aparece un niño
y la verdad sí da bastante miedo. El lugar es muy extraño, es una sensación fría. Y más cuando, por ejemplo, algún cliente llega y quiere ver alguna unidad en específico y no la tenemos en exhibición, pues se tiene que ir al taller para revisar, pero nadie quiere ir. Yo las veces que había ido siempre me daba escalofríos al salir de ahí o al subir ese nivel. Yo no creía en nada de esas historias, hasta que un ex compañero se le apareció. Y la verdad, dice que era un niño como de unos 6 o 7 años con cabello chino, que cuando lo vio le dijo: «Hijo, ¿qué haces aquí? ¿Dónde están tus papás?». Pero el niño no le contestó, y cuando se dio la vuelta mi compañero, el niño desapareció. Después el vigilante, que es un señor ya grande y lleva muchos años trabajando ahí, me contó que se le apareció una vez, pero que él no le pregunta nada, que solo lo saludó y hasta ahí. Entonces fue cuando yo creí la historia del niño. La verdad, sí se cuenta mucho esa historia ahí. No sé totalmente el por qué se aparece, pero sí es una sensación muy extraña cuando llegas a ese piso. Cuentan que cuando construyeron la presa de Chicoacén, murieron muchas personas y que muchos de ellos quedaron enterrados. La verdad, pasa uno el puente que antes está una cueva y pasas por debajo porque está en medio de un cerro. Antes no tenía luz y la verdad daba bastante miedo. Ahora pasas y ya hay luz, pero igual queda un sentimiento de miedo. Y curiosamente cae como agüita, como si estuviera lloviendo. Después de esas muertes ya pudieron terminar con la presa y el puente. Gracias a esa presa contamos con bastante luz eléctrica. Es uno de los más importantes del país, pero realmente hay muchas leyendas ahí. Incluso hay una estatua en medio del río. Yo estuve trabajando varios años en una fábrica de pan muy famosa, específicamente en una muy grande de la Ciudad de México. Los que son de por ahí sabrán de cuál hablo porque tiene unos contenedores en forma de cilindros, extremadamente grandes. Yo no estaba en el área de producción, pero se contaban leyendas de que se aparecía un hombre que te hacía seguirlo y cuando te acercabas a uno de los cilindros desaparecía. Esto era muy extraño. A mí en lo personal nunca me pasó nada, pero sí escuché muchas historias sobre eso. Poco después se escuchó el chisme por toda la planta de que habían encontrado un cuerpo en uno de los cilindros. Y esto pasó porque la esposa fue a la planta a buscarlo porque el hombre jamás llegó a su casa. Entonces la esposa lo andaba buscando. Es ahí cuando dentro de la planta empiezan a atar cabos de su turno y pues se dieron cuenta que nunca se había ido. Resulta que andaba limpiando uno de los cilindros. No se sabe exactamente de qué falleció, pero lo encontraron ahí en medio de la harina. Y se dice que él por eso se aparecía, porque quería que encontraran su cuerpo. Era como si pidiera ayuda. Finalmente lo encontraron y le dieron sagrada sepultura. Se dice que cuando se están realizando construcciones, se les aparece el diablo a los encargados y para permitirles seguir con la obra, les piden almas a cambio. Bueno, mi papá trabajó haciendo la carretera de México-Chalma y dice que también un pedazo de la carretera no se podía hacer porque al encargado se le presentó el diablo y le pidió gente para poder dejarlo seguir haciendo ese tramo. El ingeniero le dijo que sí, pero que iba a ser gente de fuera, que la gente de ahí no. La verdad,
yo siento que sí pasó algo porque yo tenía un buen amigo en la obra. Él era de un pueblito de Oaxaca. Recuerdo que un día llegó a trabajar y me acuerdo perfectamente porque los dos nos fumábamos un cigarro antes de empezar a trabajar. Llegó, platicamos un rato, pero a las pocas horas ya no lo vi. Le pregunté al ingeniero si ya se había ido y me dijo que sí, que se había sentido mal. Pero ¿saben qué? Nunca regresó a trabajar. Desgraciadamente pienso que él fue uno de los elegidos de entregarle su alma para poder seguir con la obra. En la construcción del Estadio Azteca, mi abuelo estuvo trabajando como albañil y contaba que uno de los maestros lo mandó un día a recoger una supuesta cuchara que se había caído al fondo del armazón. La verdad no recuerdo cómo se dice, creo que se dice castillo. Pero mi abuelo tuvo un mal presentimiento. Eso lo detuvo cuando iba a saltar. Pero él decidió salirse de la obra y nunca más regresó. Cuenta mi abuela que en aquel tiempo existía el rumor de que era muy peligroso dejar salir a los niños a jugar, porque se los robaban para la construcción de este estadio. Aquí en Tehuacán, Puebla, el puente Calapa no quedaba. Se cayó 2 veces, hasta que la tercera pudo quedar. Pero antes de eso murieron más de 50 personas que quedaron sepultadas en este puente. Solo así pudo quedar de pie. Y se dice que en las madrugadas cuentan los camioneros que se escuchan los lamentos de los que ahí quedaron y nunca los sacaron.